Hollywood siempre ha afirmado ser la fábrica de sueños, pero detrás del brillo, las alfombras rojas y las sonrisas cuidadosamente pulidas, hay una verdad más oscura. Algunas películas fueron tan audaces, tan inquietantes, que Hollywood intentó enterrarlas. No eran solo películas, eran amenazas. Pero, ¿por qué? ¿Qué hace que una película sea demasiado peligrosa para el público? Abróchate el cinturón, porque estás a punto de descubrir 20 películas que Hollywood hubiera preferido que nunca vieras. El nacimiento de una nación, 1915, es una de las películas más influyentes jamás hechas y una de las más venenosas. El nacimiento de una nación de D.W. Griffith cambió el cine para siempre con técnicas innovadoras como el montaje alterno y escenas de batalla épicas, pero en lugar de ser recordada solo por su arte, desató una tormenta. La película glorificó a grupos de vigilantes y difundió estereotipos raciales dañinos que alimentaron el odio en el mundo real. Estallaron protestas en todo Estados Unidos. Ciudades lo prohibieron. Incluso el supuesto elogio del presidente Woodrow Wilson solo profundizó la indignación. Durante décadas, los teatros dudaron en mostrarla, no por debilidad artística, sino por su feo mensaje. Fue cine utilizado como arma, no solo como entretenimiento, y aquí está el truco. A pesar de las prohibiciones, se convirtió en un gigante de taquilla, demostrando el peligroso poder del cine. El nacimiento de una nación sigue siendo tanto un hito cinematográfico como una advertencia, un recordatorio de que las películas pueden construir o destruir en igual medida. Freaks, 1932. Cuando MGM lanzó Freaks, el público esperaba otra película de terror. Lo que obtuvieron fue algo para lo que nadie estaba preparado. El director Todd Browning eligió a verdaderos artistas de circo con discapacidades en una historia de venganza contra una trapecista manipuladora. En lugar de sustos, la película dio un golpe al estómago. La gente se desmayó. Una mujer afirmó que le causó un aborto espontáneo y demandó a MGM. El estudio entró en pánico. Recortaron la película a apenas más de una hora, pero el daño ya estaba hecho. Freaks fue retirada de los cines, prohibida en el Reino Unido por más de 30 años y desestimada como explotación grotesca. Sin embargo, años después, la contracultura de los años 1960 lo redescubrió. De repente, la misma película que una vez fue calificada de repugnante fue aclamada como una obra maestra incomprendida. Su famoso canto, uno de los nuestros, ahora es icónico. Pero en 1932, Freaks no era solo una película, fue un escándalo que casi terminó con la carrera de Browning. Scarface, 1932. Antes de que Al Pacino hiciera la palabra legendaria, Howard Hughes le dio al mundo el Scarface original, y no era bonito. Lleno de batallas con ametralladoras, mafiosos despiadados y un nivel de crudeza inaudito en los años 30, puso a los censores en alerta máxima. Grupos italoamericanos protestaron por su representación de inmigrantes como gánsteres. Los políticos exigieron que se retirara. Hughes se vio obligado a lanzar una versión suavizada con un nuevo final. E incluso un nuevo título, Scarface, la vergüenza de la nación. Pero Hughes odiaba el compromiso. Furioso, retiró la película de la distribución por completo. Durante décadas, el original era casi imposible de ver. Solo después de la muerte de Hughes en 1976, el público finalmente pudo ver la versión real. Mirando hacia atrás, está claro que Scarface no solo contó una historia de gánsteres, sino que estableció el estándar para todo el género y demostró que cuando Hollywood se vuelve demasiado real, el sistema prefiere borrar la historia que enfrentarla. The Outlaw, 1943. Howard Hughes otra vez. Esta vez no eran los gánsteres causando problemas, era Jane Russell. En The Outlaw, Hughes rompió límites con una campaña de marketing que convirtió la imagen de Russell en un tema de conversación nacional. Los carteles enfatizaban su figura, y la película fue acusada de ir demasiado lejos. Los censores la llamaron indecente. Hughes se negó a ceder. Jugó a largo plazo, retrasando su estreno durante 3 años, mientras convertía la controversia en publicidad gratuita. Para cuando finalmente llegó a los cines, el público hacía fila, no por la historia, sino por el escándalo. La película en sí es un western bastante estándar, pero Hughes había reescrito las reglas.
Demostró que la indignación podía vender entradas mejor que cualquier cartel. The Outlaw no fue prohibida para siempre, pero fue La tormenta perfecta, una película atrapada entre la censura, el genio del marketing y un público desesperado por ver que THE no se suponía que debían hacerlo. Canción del Sur, 1940. La historia de Disney no es solo ratones alegres y hadas madrinas. Canción del Sur ha estado guardada durante décadas, y con buena razón. Ambientada en el sur de la era de la reconstrucción, pintaba un cuadro de armonía que simplemente no era cierto. Los críticos criticaron su representación de los personajes afroamericanos por ser condescendiente y ofensiva. Grupos de protesta exigieron que se archivara. Disney cumplió discretamente, aunque la película ganó un Oscar por su canción Sip a Dee Doo Da. Nunca fue lanzada en video doméstico en los Estados Unidos. James Baskett, quien interpretó al tío Remus, ni siquiera fue permitido en el estreno de la película en Atlanta, debido a las leyes de segregación. Una trágica ironía que subrayó el problema con la película misma. Hoy, Canción del Sur existe en una especie de limbo, técnicamente parte de la historia de Disney, pero tratada como un secreto que preferirían que olvidaras. Un recordatorio de que incluso el lugar más feliz de la Tierra tiene sombras que no puede borrar. La luna es azul, 1953. A veces no se necesita violencia o imágenes escandalosas para que una película sea prohibida. A veces son solo palabras. La comedia romántica de Otto Preminger, The Moon is Blue, era alegre, ingeniosa y moderada para los estándares de hoy, pero en 1953 causó un escándalo. ¿Por qué? Porque los personajes usaban casualmente palabras como virgen y amante. Eso fue suficiente para hacer que los censores se volvieran locos. El infame código de producción, que había gobernado Hollywood con mano de hierro desde la década de 1930, se negó a otorgar a la película su sello de aprobación. Sin sello significaba sin estreno amplio. Los estudios generalmente cedían ante este tipo de presión, pero no Preminger. Lo lanzó de todos modos, rompiendo el mayor tabú de Hollywood. Al público le encantó. Los críticos elogiaron su humor y la taquilla demostró que a los espectadores no les importaba el llamado lenguaje ofensivo. De hecho, la controversia le dio publicidad gratuita a la película. Al atreverse a desafiar The Moon is Blue, ayudó a abrir el rígido sistema de censura que había sofocado la creatividad durante décadas. Lo que una vez fue prohibido, ahora se recuerda como un pionero, un recordatorio de que a veces una sola palabra puede cambiar Hollywood para siempre. El hombre del brazo de oro, 1955. Frank Sinatra ya se había reinventado como actor, pero el hombre del brazo de oro lo llevó a un lugar al que Hollywood casi se negó a ir. Interpretó a Frankie Machen, un baterista que lucha con la adicción a la heroína. En un momento en que el código de producción prohibía cualquier mención de drogas, esto fue como lanzar un cartucho de dinamita al sistema. Los censores se negaron rotundamente a aprobarla. Insistieron en que una historia como esta corrompería al público. El director, Otto Preminger, una vez más, no se sometió a las reglas. Estrenó la película sin el sello del código tan importante. Las principales cadenas de cines dudaron al principio, pero el público exigió ver la actuación cruda y desnuda de Sinatra. La película se convirtió en un éxito, ganando a Sinatra una nominación al premio de la Academia y demostrando que el público estaba listo para películas que contaran la verdad sobre las luchas más oscuras de la vida. El hombre del brazo de oro no solo puso a prueba los límites de Hollywood, sino que los reformuló. Abrió el camino para que futuras películas abordaran temas difíciles del mundo real sin endulzarlos. Lo que una vez fue prohibido, ahora se recuerda como una de las actuaciones más atrevidas e inolvidables de Sinatra. Baby Doll, 1956. Tennessee Williams nunca evitó la controversia, pero Baby Doll presionó botones para los que Hollywood no estaba preparado. La historia seguía un matrimonio amargo y fracasado en el sur profundo, con una joven esposa atrapada en un inquietante triángulo amoroso. Dirigida por Elia Kazan, la campaña publicitaria de la película por sí sola encendió alarmas. Los carteles mostraban a la actriz Carol Baker chupándose el pulgar en una cama similar a una cuna, y esa imagen fue suficiente para que estallara la indignación. La Legión Católica de la Decencia calificó la película de condenada, llamándola basura moral. Políticos y líderes religiosos exigieron prohibiciones. Los cines la retiraron bajo presión.
En muchas ciudades, Baby Doll simplemente desapareció, pero a pesar del alboroto, los críticos la elogiaron por su narrativa audaz y actuaciones complejas. Kazan y Williams no tenían miedo de explorar verdades incómodas sobre el matrimonio, los celos y la manipulación. Con el tiempo, Baby Doll ha sido reevaluada como un experimento audaz, aunque desordenado en superar los límites de lo que Hollywood mostraría. En 1956 era prácticamente radiactivo. Hoy es una cápsula del tiempo de hasta dónde estaba dispuesta o no a llegar la industria. Lolita, 1962. Cuando Stanley Kubrick decidió adaptar Lolita de Vladimir Nabokov, Hollywood se preparó para el impacto. La historia de un hombre obsesionado con una joven siempre iba a ser explosiva, y los censores lo sabían. El código de producción casi descarriló todo el proyecto. Kubrick luchó con uñas y dientes solo para lograr que se filmara, cortando y rehaciendo escenas hasta tener algo que pudiera pasar la inspección. Aún así, muchos cines se negaron a proyectarla. Algunos países la prohibieron por completo. Los críticos debatieron si la película era arte o explotación. Mientras tanto, el público se sintió atraído por la controversia. Kubrick admitió más tarde que habría hecho la película de manera diferente si la censura no le hubiera atado las manos. Las restricciones lo obligaron a sugerir en lugar de mostrar, dejando mucho a la implicación. Irónicamente, esto hizo que la película fuera más perturbadora psicológicamente, ya que los espectadores llenaron los vacíos por sí mismos. Lolita sorprendió a Hollywood al darse cuenta de que ciertos libros e ideas quizás nunca sean seguros de adaptar, y sin embargo se convirtió en un punto de inflexión cultural, prueba de que la controversia y la curiosidad a menudo van de la mano. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? 1966. A mediados de la década de 1960, el antiguo código de producción de Hollywood se estaba desmoronando. Nada lo demostró más rápido que ¿Quién teme a Virginia Woolf? Protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton, era un retrato desgarrador de un matrimonio roto alimentado por el alcohol, la crueldad y discusiones venenosas. Solo el lenguaje encendió alarmas. Palabras y frases que nunca se habían pronunciado en el cine estadounidense aparecieron de repente en la pantalla sin cortes. Los censores intentaron forzar ediciones, pero Warner Brothers se resistió, apostando por el poder de las estrellas para llevar la película a través de la controversia, y funcionó. La película fue un éxito de taquilla. A los críticos les encantó y obtuvo 13 nominaciones a los premios de la Academia. También condujo directamente a la desaparición del antiguo código de producción. Dentro de un año, el sistema de clasificación que conocemos hoy, G, PG, R, reemplazó a la obsoleta Junta de Censura. ¿Quién teme a Virginia Woolf? No solo fue prohibida en algunos círculos, fue el clavo en el ataúd para la censura de Hollywood. Audaz, descarada y brutalmente honesta, abrió la puerta a una era completamente nueva del cine estadounidense. Bonnie y Clyde, 1967. En 1967, Bonnie y Clyde no solo rompió las reglas, las destrozó. Antes de esta película, los criminales de Hollywood usualmente recibían lo que merecían en finales morales ordenados, pero la película de Arthur Penn convirtió a los notorios bandidos de la era de la depresión en íconos de la contracultura, interpretados con un encanto peligroso por Warren Beatty y Faye Dunaway. Lo que más sorprendió a la gente no fue solo el glamour, sino la violencia. El público nunca había visto balas atravesar cuerpos en cámara lenta de esa manera. Los críticos estaban horrorizados. The New York Times lo llamó una desgracia. Los políticos exigieron prohibiciones. En varias regiones, los cines se negaron a mostrarla por completo. Pero aquí está el giro. A los públicos más jóvenes les encantó. La audaz mezcla de romance, violencia y rebelión de la película hablaba directamente al ambiente anti-establishment de los años 1960. Se corrió la voz y Bonnie y Clyde se convirtió en un éxito de taquilla. Su infame final, una incesante lluvia de disparos, era algo que Hollywood nunca se había atrevido a mostrar en pantalla antes. Lo que una vez fue condenado, ahora se celebra como el inicio de la nueva era de Hollywood. Bonnie y Clyde no era solo una película prohibida. Era una revolución a la vista de todos. Midnight Cowboy, 1969. Hollywood nunca había visto algo como Midnight Cowboy.
Estrenada en 1969, contaba la historia de Joe Buck, un vagabundo de Texas que intentaba sobrevivir en las duras calles de Nueva York y su improbable amistad con el enfermo estafador, Ratso Rizzo. La mirada implacable de la película sobre la pobreza, la desesperación y la explotación dejó a los censores tambaleándose. Recibió una calificación X, la sentencia de muerte, para la mayoría de las películas en ese momento, y fue prohibida en varios estados, pero en lugar de hundirse, se elevó. Los críticos elogiaron su honestidad. El público no podía apartar la vista de su cruda representación de la soledad en una ciudad que devora a las personas. Luego vino la verdadera sorpresa. Cowboy de Medianoche ganó el premio de la Academia a la mejor película, el único X película clasificada X en hacerlo. De repente, la misma película que muchas regiones se negaron a proyectar estaba siendo celebrada en el escenario más grande de Hollywood. Lo que antes era tabú se convirtió en un hecho histórico. Cowboy de Medianoche no solo sobrevivió a su prohibición, se llevó el premio más importante de la industria, reescribiendo para siempre lo que era posible en el cine estadounidense. Grupo Salvaje, 1969. A finales de la década de 1960, los westerns estaban desapareciendo. Luego, Sam Peckinpah llegó con The Wild Bunch y nada volvió a ser igual. Olvídate de héroes limpios y lecciones morales. Esta era una historia sobre forajidos envejecidos aferrándose a la supervivencia en un mundo cambiante empapado de sangre y caos. Solo el tiroteo inicial dejó al público atónito. El uso de Peckinpah de la cámara lenta, múltiples cámaras y violencia cruda hizo que cada bala se sintiera como un golpe de martillo. Los críticos estaban divididos. ¿Era esto arte o simplemente brutalidad para impactar? Muchos gobiernos no esperaron el debate, lo prohibieron por completo. El Reino Unido lo recortó mucho y otros países se negaron a mostrarlo. Pero los amantes del cine vieron algo diferente. Bajo la carnicería, Peckinpah estaba haciendo una declaración sobre el verdadero costo de la violencia. No era heroico, no era divertido, era feo, desordenado y definitivo. Con el tiempo, The Wild Bunch se ganó su reputación como una obra maestra. Lo que una vez se consideró demasiado brutal para ver ahora, se enseña en escuelas de cine. No solo fue prohibida, redefinió el género western para toda una generación. A Clockwork Orange, 1971. Cuando Stanley Kubrick estrenó La Naranja Mecánica, ni siquiera él pudo haber predicho la tormenta que desató. Basada en la novela de Anthony Burgess, seguía a Alex y su pandilla de drugs delincuentes en una ola de violencia antes de someterlo a un tratamiento experimental de lavado de cerebro. La reacción fue inmediata y feroz. Los críticos acusaron a la película de glamorizar la violencia. Los políticos la llamaron peligrosa. En el Reino Unido, la reacción fue tan intensa que el propio Kubrick solicitó que la película fuera retirada de circulación. Durante décadas, fue casi imposible verla legalmente en Gran Bretaña. Otros países hicieron lo mismo, prohibiéndola por completo. Incluso donde se permitía, los cines enfrentaban protestas y boicots. Sin embargo, los cinéfilos reconocieron su genialidad. Su audaz imaginería, hipnótica banda sonora y mordaz comentario sobre el libre albedrío y el control lo hicieron inolvidable. La Naranja Mecánica sigue siendo una de las películas más polarizadoras jamás hechas. ¿Fue prohibida porque era irresponsable o porque era demasiado honesta sobre la naturaleza humana? De cualquier manera, demostró que Kubrick sabía exactamente cómo aterrorizar tanto al público como a los censores. Perros de paja, 1971. Sam Peckinpah no era ajeno a la controversia, pero Perros de paja puede haber sido su película más explosiva. En la superficie, es la historia de un matemático de carácter apacible y su esposa que se mudan a un tranquilo pueblo inglés. Pero bajo ese exterior calmado, la película estaba llena de violencia, hostilidad y momentos impactantes que llevaron al público más allá de sus límites. Las secuencias más notorias de la película provocaron indignación en todo el mundo. Los críticos acusaron a Peckinpah de cruzar la línea, y los gobiernos actuaron rápidamente. El Reino Unido prohibió la película durante años, mientras que otros países exigieron cortes significativos antes del estreno. Para Peckinpah, la película trataba sobre la ira reprimida y la delgada línea entre la civilización y la barbarie. Pero para muchos espectadores se sintió como una prueba de resistencia. Algunos se fueron, otros la declararon inmoral. Con el tiempo, sin embargo, Perros de paja ha sido reexaminada. Es inquietante, sí, pero también un estudio brutal de la naturaleza humana bajo presión.
En 1971, se consideró demasiado peligrosa para proyectar. Hoy se considera una de las películas más implacables jamás hechas. The Last House on the Left, 1972. Antes de que Wes Craven le diera al mundo a Freddy Krueger, casi terminó su carrera antes de comenzarla con La última casa a la izquierda. Inspirada por la violencia del mundo real y la cobertura mediática de la guerra de Vietnam, la película contaba la historia de dos adolescentes secuestradas y asesinadas por una pandilla y la brutal venganza que siguió. El público no estaba preparado. Era común que la gente se saliera, se desmayara y se indignara. Algunos cines incluso destruyeron sus propias copias en lugar de arriesgarse a más reacciones negativas. Países de todo el mundo la prohibieron por completo, mientras que otros la destrozaron con cortes de censura. Craven insistió en que estaba destinado a criticar la violencia, no a glorificarla, pero la línea se desdibujó. Muchos críticos lo acusaron de ir demasiado lejos. Irónicamente, la controversia le dio una reputación que definió el resto de su carrera. La última casa a la izquierda sigue siendo una de las películas más divisivas en la historia del horror. En 1972 fue prohibida por ser demasiado cruda, demasiado fea y demasiado real. Hoy se ve como el nacimiento áspero de un director que aterrorizaría a generaciones. El Exorcista, 1973. Cuando El Exorcista llegó a los cines, el caos siguió. La gente se desmayaba, vomitaba y huía de las proyecciones en pánico. Había ambulancias estacionadas fuera de los cines. Se difundieron rumores de que la producción estaba maldita después de que incendios y lesiones acosaran el set. Censores en múltiples países la prohibieron por completo, citando su imaginería perturbadora e intensidad impactante. Incluso en lugares donde no fue prohibida, enfrentó cortes severos. Grupos religiosos protestaron enérgicamente, calificándola de inapropiada para el público. Pero aquí está la cuestión. El público no podía mantenerse alejado. Cuanto más impactantes eran las historias, más largas se volvían las filas. El Exorcista se convirtió en un fenómeno global, obteniendo enormes ingresos de taquilla e incluso nominaciones al Oscar. Durante años fue imposible encontrar la versión original sin cortes. Eso solo alimentó la leyenda. Para cuando se lanzó la versión del director décadas después, consolidó su reputación como una de las películas más aterradoras jamás hechas. Prohibida o no, El Exorcista demostró que a veces lo más aterrador no es lo que está en la pantalla, es cuán profundamente una película puede sacudir a las personas hasta lo más profundo. La Matanza de Texas, 1974. Pocas películas tienen un título que cumple exactamente lo que promete, pero La Matanza de Texas lo hizo. Dirigida por Tobe Hooper, contó la historia de un grupo de amigos que se topan con una familia de pesadilla y un asesino con motosierra. Lo sorprendente es que se muestra muy poca sangre. En cambio, es la atmósfera, el grano de la película, el diseño de sonido inquietante y el temor implacable lo que lo hizo sentir insoportablemente brutal. A los censores no les importó. La película fue prohibida en el Reino Unido, Brasil, Australia y varios otros países. El público salió de los cines en shock, algunos convencidos de que habían presenciado algo real. Hooper había esperado una clasificación para todo público, pero en su lugar creó una de las películas de terror más infames de todos los tiempos. La Matanza de Texas no era solo una película. Fue un terremoto cultural que demostró que no necesitabas efectos costosos para asustar al mundo, solo necesitabas tensión cruda e implacable. Para muchos fue demasiado, para los fanáticos del horror fue todo. Los demonios, 1971. Los demonios de Ken Russell podría ser la película prohibida más infame de su época. Basada en eventos reales en la Francia del siglo XVII, contaba la historia de corrupción política, histeria y persecución. Russell no se contuvo. Llenó la pantalla con imágenes perturbadoras que llevaron al público más allá de su zona de confort. La reacción fue instantánea. Los censores exigieron cortes por todas partes. Algunos países la prohibieron por completo. Incluso décadas después, ciertas versiones de la película siguen siendo casi imposibles de encontrar en su totalidad. Los críticos estaban divididos. Algunos lo llamaron brillante y valiente. Otros dijeron que era pura provocación. Lo que no se podía negar era el poder de la visión de Russell. The Devils sostuvo un espejo implacable ante la autoridad y el miedo, y por eso fue castigado.
Hoy en día, la película tiene un culto de seguidores, pero en 1971 era prácticamente radiactiva, con Hollywood haciendo todo lo posible para empujarla a las sombras. La última tentación de Cristo, 1988. A finales de la década de 1980, uno pensaría que Hollywood lo había visto todo. Luego, Martin Scorsese lanzó La Última Tentación de Cristo y desató una tormenta. Basada en la novela de Nikos Kazantzakis, la película retrataba una versión profundamente humana de Jesús, llena de dudas, miedos y luchas. La reacción fue inmediata. Estallaron protestas en todo el mundo. Se boicotearon cines. Algunos países la prohibieron por completo, incluyendo Singapur y Sudáfrica. En París, incluso atacaron un cine que proyectaba la película. Sin embargo, muchos críticos la elogiaron como una de las obras más poderosas de Scorsese, con Willem Dafoe ofreciendo una actuación cruda y compleja. La película no trataba sobre la blasfemia, sino sobre la humanidad. Aún así, la indignación eclipsó el arte. Hollywood no intentó borrar la película, pero estaba claro que querían que la controversia muriera rápidamente. En cambio, consolidó su lugar en la historia como una de las películas más prohibidas, debatidas y malinterpretadas jamás hechas. Así que, ahí lo tienes, 20 películas que Hollywood intentó ocultar, enterrar o borrar. Algunas fueron prohibidas por violencia, otras por lenguaje, y algunas simplemente por atreverse a cuestionar las reglas. Sin embargo, aquí está la ironía. Casi todas llegaron a ser legendarias. ¿Cuál te sorprendió más? Deja tus pensamientos en los comentarios, dale al botón de suscribirse y comparte esto con alguien que ama la historia del cine. Porque si estas películas nos enseñaron algo, es esto. A veces, las películas que se supone que no debes ver son las que lo cambian todo.